Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de los temas siguientes: longitud de arco de circunferencia y área de un sector circular. La relación de la longitud de arco de un sector circular se obtiene de comparar en la misma circunferencia con un sector circular cuyo ángulo central mide 1 radián. Se verán algunas relaciones complementarias, como aquella que trata de dos o más sectores circulares que tienen el mismo ángulo central. Así también la que se refiere al área de un trapecio circular. Veamos a continuación las diapositivas del tema. El tema es área y longitud de arco en un sector circular. A continuación, los objetivos. ¿A dónde apuntamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué logros esperan que ustedes tengan? En primer lugar, recordar las relaciones que permitan calcular la longitud de arco y el área de un sector circular. En segundo lugar, identificar y aplicar las relaciones vertidas en los problemas contextualizados. Así también resolver problemas sobre longitud de arco y área de un sector circular. A continuación, una introducción. Esta introducción está referida al cálculo del radio terrestre realizado por Eratóstenes. Si bien el resultado es diferente de lo que hoy conocemos, es, sin embargo, importante recordar y resaltar el razonamiento que él hizo para el cálculo de dicho radio. Vamos ahora a ver a continuación ya propiamente el tema, sin antes ver algunos puntos de la contextualización que se puedan dar. El tema está constituido de dos partes: longitud de arco y área de un sector circular. Cuando hablamos de longitud de arco nos referimos a la medida de un arco de circunferencia expresado en unidades de longitud, es decir, en centímetros, en metros, kilómetros, pulgadas, pies, millas, etc. Entonces, y se obtiene este valor, se obtiene multiplicando el número de radianes del ángulo central con el radio del sector o de la circunferencia donde está contenido este sector circular. Veamos algunos casos de contextualización. Tenemos aquí en el gráfico un tramo de la línea férrea. Este tramo es una curva y este tramo es recto. Entonces, este tramo de aquí, que tiene una forma curva, se puede aproximar a la de un arco de circunferencia. Entonces, allí podríamos aplicar la relación matemática, entonces, que nos permite calcular la longitud de este arco. Por otra parte, también tenemos la Plaza 2 de Mayo, una plaza circular, en la cual también podemos identificar sectores circulares. Ahí está, sectores circulares.
claramente se aprecian entonces sectores circulares. Así tenemos, vamos a resaltar uno de ellos, ahí tenemos este sector circular. De él nos pueden pedir su área, su perímetro, ¿no? O la longitud de este arco, ¿no? Bien. Tenemos luego longitud de arco de circunferencia. Pasemos a ver entonces a continuación la expresión matemática que permite calcular la longitud de un arco de circunferencia. Ahí está. Tenemos entonces aquí una circunferencia de centro O. En esa circunferencia se trazan dos radios, el radio A y el radio B, determinando el arco AB. El ángulo central mide θ radianes, el radio tiene una longitud R y el arco tiene una longitud L. Bien. Entonces, a continuación, tenemos lo siguiente. La longitud del arco L, esta longitud es igual al número de radianes del ángulo central multiplicado por el radio, donde este valor de θ está comprendido entre 0 abierto y 2pi cerrado, ¿no? Justamente cuando sea 2pi, el ángulo en el centro, entonces, o 2pi radianes, entonces se trata de la longitud de la circunferencia. Y eso lo sabemos, ¿no? Longitud de una circunferencia igual 2pi por el radio, ¿no? L entonces viene a ser longitud de arco de circunferencia, θ número de radianes del ángulo central y R radio del sector circular. Una aplicación. Ejercicio 1. Se desea conectar dos pistas tal como se observa en el gráfico. Ajá. Si la longitud del arco AB es 20pi, esta longitud de arco es 20pi, y el topógrafo midió que el ángulo θ obtenido es 120 grados, ¿cuánto mide la longitud del radio? Eso es, ¿cuál es la longitud del radio? ¿No? Vamos a ver entonces a continuación lo siguiente. Para poder hacer uso de la regla matemática que tenemos aquí, la relación LOR, como así lo conocen también algunos chicos, necesitamos que el ángulo central esté expresado en radianes, pero lo tenemos aquí en grados sexagesimales. Entonces hay que pasarlo a radianes. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uso del criterio del factor unidad. 120 grados sexagesimales. Y vamos aquí entonces a plantear lo siguiente. Diremos, quiero en radianes, pongo rad arriba y quiero eliminar los grados sexagesimales abajo. Lo que quiero tener arriba, lo que quiero cancelar abajo. Quiero cancelar los grados sexagesimales abajo. Quiero que aparezcan los radianes arriba. Entonces, ahora tenemos que recordar la equivalencia. Pi radianes es lo mismo que 180 grados sexagesimales. Se cancelan los grados sexagesimales, se cancela un 0, sexta es 2, sexta es 3. ¿Cuánto nos queda entonces, chicos y chicas? 2pi sobre 3 radianes. Eso es. Entonces ya tenemos el ángulo central expresado en radianes. Ahí lo tenemos. Entonces en la resolución dibujaremos ya esta parte porque de esto se está refiriendo el problema. Ahí lo tenemos. Entonces sector circular AOB, eso es. El ángulo del centro mide, ya lo pasamos, ya lo hemos pasado a radianes, 2pi sobre 3 radianes. Sabiendo pues que el radio, bueno, lo que se desea saber, le llamamos R, y que la longitud del arco es 20pi metros, ¿no es cierto?
Muy bien, entonces vamos aquí ya a borrar la conversión que hicimos y ya pasaremos a colocar entonces la regla matemática que conocemos. A ver, ¿cuál es la regla que conocemos? Ahí está la relación log, ¿verdad? Eso es L igual teta por R. ¿Cuánto es L? ¿Cuánto es la longitud de este arco? 20pi. Igual, ¿cuál es el valor de teta? El número de radianes del ángulo central, 2pi sobre 3. Muy bien, por R. Pi con pi se cancela, mitad es 1, mitad es 10. Pasamos a multiplicar 30 metros. Por lo tanto, el valor de R es igual a 30 metros. ¿Ya? Muy bien. Vamos pasando al siguiente punto. Tenemos ahora una observación. Dijimos nosotros que aquí había también qué cosa íbamos a ver. Algunas relaciones complementarias. Muy bien. Veamos una relación complementaria. ¿Cuál es esa relación complementaria? Dijimos cuando teníamos, ¿qué cosa dijimos? Dos sectores circulares con el mismo ángulo central. Puede ser más también, ¿no? Dos o más. Pero vamos empezando con dos. Eso es. Muy bien. Entonces tenemos aquí el sector circular A o B y el sector circular C o D. Ambos con el mismo ángulo central, teta, ¿no? Muy bien. Entonces, radio R mayúscula para el radio del sector circular mayor y R minúscula para el radio del sector circular menor. Y esta longitud, que es igual con esta, es H. También podríamos decir que la diferencia de la longitud de los radios es H, ¿no? Entonces vamos a encontrar una relación entre la longitud del arco L1, la longitud del arco L2, teta, que obviamente vamos a considerar lo que es radianes, teta radianes, y H. Vamos a encontrar una relación que nos dice que L1 menos L2 es igual a teta por H. ¿Cómo se obtiene esa relación? Vamos a verla a continuación. Para el sector circular A o B, para el sector circular mayor, ¿a qué es igual L1? Es entonces teta por R. Ahí está. Para el otro sector circular C o D, para este menor C o D. ¿A qué es igual entonces ahora L2? Es teta por R minúscula. Si nosotros queremos llegar a L1 menos L2, que es teta por H, entonces entre estas dos relaciones vamos entonces a restar miembro a miembro. Restamos las dos relaciones miembro a miembro y tenemos lo siguiente. Teta por R mayúscula menos teta por R minúscula. Factorizamos teta y queda en paréntesis R mayúscula menos R minúscula. Igual a L1 menos L2. Pero R mayúscula menos R minúscula es H. Entonces llegamos a esta relación, que L1 menos L2 es igual entonces a teta por H. Y de ahí también se puede decir que teta es igual a L1 menos L2 dividido entre H. Veamos aquí este ejemplo. Tenemos aquí dos sectores circulares. Ahí está. Dos sectores circulares. Con la siguiente característica. Este mide 3 unidades de longitud, este mide 4 unidades de longitud y este mide 5 unidades de longitud. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo central expresado en radianes? Entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. ¿Hay alguna expresión matemática que me hable de dos sectores circulares con el mismo ángulo central, donde pueda hallar el valor de él, teniendo presente la longitud de este arco, la longitud de este arco y la longitud de este segmento? Entonces el joven dice, sí hay. Es esta relación, profesor. Entonces diremos así.
por relación conocida. Por relación conocida. Eso es. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que teta es igual, ¿a quién? A esta longitud de arco de aquí, 5, menos esta longitud de arco de aquí, 3, dividido entre 4. Fíjense que todos tienen las mismas unidades de longitud, por lo tanto no hay problema. De frente podemos poner. Porque si le pongo al final se cancela. Entonces, teta es igual, 5 menos 3 es 2, sobre 4. Simplificamos, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Teta es igual 1/2. Por lo tanto, entonces diremos, medida del ángulo central, o sí, podemos decir que es igual a medio radián. Entonces, la medida del ángulo central es medio radián, ¿no? Entonces, el valor de teta es 1/2, lo cual implica que este ángulo de aquí es medio radián, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos avanzando y vamos borrando esta parte para dejar limpia nuestra diapositiva. Eso es. Está. Bien, vamos entonces a continuación a pasar a la siguiente diapositiva. Ya está. Vamos a ver ahora el área de un sector circular. Eso es. Tenemos aquí el sector circular A o B, en el cual los elementos que participan en un sector circular son pues el número de radianes del ángulo central, el radio y la longitud del arco. Entonces, el área de este sector circular se puede expresar de 3 formas, que son las siguientes. La primera relación nos dice que el área de un sector circular es igual al número de radianes del ángulo central por el radio al cuadrado dividido entre 2. La segunda regla nos dice el área de un sector circular es longitud de arco por el radio dividido entre 2. Y la tercera relación es que el área de un sector circular es longitud de arco elevado al cuadrado entre 2 veces el número de radianes del ángulo central. ¿De acuerdo? Veamos entonces a continuación un ejercicio número 2. Dice, una cabra está atada a la esquina de un corral mediante una cuerda de 12 metros de longitud. Ver figura. Ahí está. Tenemos entonces un corral donde tenemos que sus dimensiones son 10 metros por 6 metros. Y se tiene aquí una cabra que tiene entonces una cuerda de 12 metros que está atado, está anudado en este extremo en este punto del corral. Bien, entonces calcular el área de la superficie que puede pastar la cabra, entonces, ¿no? Todo el pasto que puede comer la cabra, ¿no? Para ello, entonces, en la resolución tenemos lo siguiente. Eso es, muy bien. Entonces, vamos entonces a tener en cuenta que todo aquello que le está permitido es que él, pues, haciendo centro aquí, él pueda estirar los 12 metros y comer todo lo que le está permitido. Todo lo que le está permitido. Hasta acá, así todo esto. Y también toda esta parte de acá. Porque de aquí a acá, como hay 10, y la cuerda son 12 metros, todavía acá le queda 2 metros. Entonces, haciendo centro aquí, todavía puede hacer este recorrido. Entonces, sería este cuarto de círculo, más este mitad de círculo, más este otro cuarto de círculo, y más este otro cuarto de círculo. A esta región le llamamos A, B, C y D. Entonces, el área que se pide, que se solicita, está entonces determinado por S1 más S2
más S3 y más S4, ¿no? Ahora, S1, ¿cómo se calcula? 1/4 del radio 2, perdón, el ángulo central pi medios, vamos a usar esta regla de acá, 1/2 de pi medios por el radio 2 elevado al cuadrado. Esta de aquí, ¿cómo se calcula? Bueno, se entiende que este es el centro, este es pi radianes, entonces sería 1/2 de pi por el radio 12 elevado al cuadrado. Esto de aquí es 1/2, este es pi medios, de pi medios por el radio que es 12 elevado al cuadrado. Y esta parte de aquí sería pues 1/2 de el ángulo central que viene a ser pi medios por el radio 6 elevado al cuadrado, ¿no? Y como todos tienen el factor 1/2, se saca de factor común 1/2 y queda esta expresión de aquí, ¿no? Pi medios por 2 al cuadrado más pi por 2 al cuadrado más pi medios por 2 al cuadrado más pi medios por 6 al cuadrado. Realizando la operación, nos queda que S es igual a 118 pi metros al cuadrado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Área de una región trapezial circular. Dijimos también que íbamos a tener en cuenta entonces como relación complementaria aquella expresión matemática que permita calcular el área de un trapecio circular o el área de una región trapezial circular. Bien, entonces pasemos a ver esa expresión matemática. Dice que se cumple, que esta área se puede calcular como la longitud de este arco, más la longitud de este arco entre 2, multiplicado por esta longitud de aquí, que viene dado por la diferencia de los radios de esas dos circunferencias que ahí se ven. No se olviden que el trapecio circular está delimitado entonces por, en este caso, 2 arcos de circunferencia y 2 radios de circunferencia. Vamos a ver entonces la relación, de dónde sale esa expresión matemática. Esa expresión matemática sale de aquí. Cuando uno entonces considera un trapecio circular como el que se muestra aquí, ABCD, ¿no? Este trapecio circular se puede calcular entonces como el área del sector circular mayor menos el área del sector circular menor. Eso, entonces de gráfico, el área de este trapecio circular se calcula entonces como el área del sector circular mayor A o B menos el área del sector circular menor C o D. Ahora, el área del sector circular mayor, usando una de las reglas que permite calcular el área de un sector circular, sería pues esta longitud de arco L2 elevado al cuadrado entre 2 veces el número de radianes del ángulo central. A eso le vamos a restar el área de este sector circular de aquí, C o D, que viene a ser la longitud del arco L1 elevado al cuadrado entre 2 veces el número de radianes de su ángulo central. Muy bien. Entonces, aplicamos aquí, podemos hacer lo siguiente. Como son homogéneos, podemos colocar el mismo denominador, que sería en este caso 2 teta, ya que son homogéneos, y poner L2 al cuadrado menos L1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí aplicar diferencia de cuadrado, ¿no? L2 más L1 por L2 menos L1, dividido entre 2pi. Bueno, acá lo podemos poner entre 2 y acá lo podemos poner
θ aquí. Ahí está. Entonces tenemos esta expresión de aquí. ¿Ve? Entonces le hemos explicado el paso de aquí hacia acá. Ahí está. Entonces por diferencia de cuadrado ya se tiene, y acomodar los términos, se tiene esta expresión. Pero recuerden ustedes que dijimos que en todo sector, cuando se tiene dos sectores circulares, dijimos que la longitud de este arco L2 menos la longitud de este arco L1, ¿a qué era igual eso? A θ por esta longitud de acá, que es h. θ por h. Eso está acá, ¿ve? L1 menos L2, esto es θ por h. Se cancela el h, eso es, se cancela el θ, disculpen, se cancela el θ y queda aquí h. Entonces sería L2 más L1 sobre 2 por h. O también se puede decir L1 más L2 multiplicado por h. Muy bien. Ya, ahora vamos a pasar a ver ya una expresión muy particular que también a veces se puede presentar algunos problemas, que es el área máxima de un sector circular cuando uno conoce el perímetro de ese sector. Si yo conozco el perímetro de un sector circular, quiero saber cómo se calcula el área máxima de ese sector circular. Entonces dice, si el perímetro del sector circular es K, el área máxima del sector circular es igual a K cuadrado sobre 16. La pregunta sería, ¿y de dónde sale esta relación de aquí? ¿De dónde? ¿Cuál es la explicación de la regla que es este valor? Entonces eso lo vamos a ver a manera pues entonces de demostrar de dónde sale ello, ¿no? Muy bien. Siguiente entonces diapositiva. Eso es, ahí está. El perímetro es K, que va a ser igual a 2 radios más θ por R. Recordemos que nuestra situación que vamos a considerar es la siguiente. Lo que vamos a considerar es la siguiente, no se olvide. Es esta. Tengo un sector circular R, θ radianes, L. Y este es el área del sector circular. Entonces vamos a tener en cuenta que K, el perímetro, K es el perímetro, va a ser igual, bueno, vamos a podemos poner también R mayúscula si desean, porque eso es lo que están considerando acá, R radio R mayúscula, entonces sería así, 2R mayúscula, el perímetro, no te olvides que es contorno, esta longitud, más esta longitud, más esta longitud, eso es, y más L. Pero este L, no te olvides, tiene una forma de expresarse que es el número de radianes por el radio. Entonces, más θ por R, ¿no? Es para que se ubiquen bien y vean, pues, ¿no? Eso, entonces, ¿de dónde sale esta expresión? No se olviden que K es el perímetro y el perímetro es el contorno. Y el contorno es R más R más L. R más R, 2R. Pero L también se puede expresar como θ por R. Eso es lo que tienes tú aquí. A continuación, este 2R pasa a restar y tienes que θ por R es igual a K menos 2R. Primera relación. Por otra parte, sabemos que el área de un sector circular es el número de radianes
del ángulo central por el radio al cuadrado dividido entre 2. Este r cuadrado lo separo en r por r. Y un r lo junto con el teta y forma esto. Teta por r entre 2. A esta relación le llamo 2. Pero acá tienes teta por r justamente. Eso es. Reemplazas 1 en 2 y el área S sería entonces, ¿quién es teta por r? Según la relación 1 es K menos 2R. Eso reemplazas aquí. Por eso dice 1 en 2. Entonces sería K menos 2R multiplicado por R dividido entre 2. Efectuamos ahora el producto. Distributiva, él con él y él con él. Ahí lo tienes. Él con él está aquí y él con él está aquí. ¿Ya? Muy bien. A continuación, vamos entonces entre estos dos, vamos a factorizar el menos 2. Factorizamos el menos 2 entre estos dos de acá. Quedaría así, r cuadrado menos k por r sobre 2. Si tú multiplicas él por él, te da él. Multiplicas él por él y te da él. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces tienes esto. 2 con 2 cancelo. Queda menos paréntesis r cuadrado menos kr sobre 2. Aquí voy a hacer un artificio que usted llama completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados. Por ejemplo, si yo tuviese, por decirte esta expresión, x cuadrado más 2x. ¿Qué hago aquí para, ya más x nomás? ¿Qué hago aquí para completar cuadrado? ¿Cuánto le sumo esto para formar un trinomio cuadrado perfecto? Se sobreentiende que acá está el 1, ¿verdad? El coeficiente que acompaña al x, que es 1, lo divides entre 2. Y ese resultado lo elevas al cuadrado. ¿Cuánto te da eso? 1/4. Eso es lo que vas a sumar y para que no se altere la expresión, le vas a restar para formar aquí un trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién viene a ser x cuadrado más x más 1/4? Eso viene a ser x más 1/2 elevado al cuadrado menos 1/4. Eso es. Así es. Entonces, eso tenemos allí. Ahí está. Entonces, el menos k sobre 2, el coeficiente que acompaña al r, lo divides entre 2 y te sale pues menos k sobre 4. Y le elevas al cuadrado, ¿cuánto te sale? K cuadrado sobre 16. O simplemente lo puedes poner k sobre 4 al cuadrado y para que no se altere, mira, le sumas acá y también que sería con el menos adelante le restas y para que no se altere le sumas. Eso es, ¿ves? Entonces la expresión no se altera, pero acá estás formando un TCP que viene a ser R menos K sobre 4 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está. A continuación, fíjense, chicas y chicos, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos de todas maneras explicando algunos pasos por acá afuera para que no sea a veces tan directo. Algunos ya lo manejan muy bien, pero otro chico puede ser que recién está aprendiendo un poquito a manejar. Entonces, vamos a señalar lo siguiente. Miren, chicos. Entonces, la expresión va quedando así. Va quedando así. Va quedando así. Entonces, el área S es igual entonces a K cuadrado sobre 16 menos, paréntesis, R menos K sobre 4 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero que el S sea máximo, entonces si S es, ¿cuándo se da ese máximo entonces? Cuando a K cuadrado sobre 16 se le reste lo menos que se pueda. ¿Y cuánto es ese menos que se pueda? Tienen que recordar entonces en la matemática le dicen ustedes que toda expresión
cuando este asume valores reales y está elevado al cuadrado, siempre eso es mayor o igual que 0. Por lo tanto, si yo quiero que ese sea máximo, entonces esta expresión que resta a él debe de ser lo mínimo posible. Y lo mínimo posible es 0. Entonces el máximo valor sería k cuadrado sobre 16 menos 0. Y eso simplemente es k cuadrado sobre 16. Eso es, ¿ves? Listo. Entonces ahí lo tienes. Ese máximo, k cuadrado sobre 16, ¿ya? Muy bien. Aquí se detalla un poco para que los chicos a veces que la matemática un poquito en la parte analítica todavía están aprendiendo a manejar. Muy bien. Vamos ahora enseguida a ver algunas consecuencias. Consecuencias ya son deducciones que se hacen en base a lo que ya se está logrando, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que esto de aquí debe de ser mínimo, ese mínimo es 0. Pero ¿cuándo esto se hace 0? ¿O cuándo esto se hace 0? Cuando R sea igual a K sobre 4. Porque cuando tú pones R igual a K sobre 4, esto se hace 0. Al cuadrado sigue siendo 0. O sea que todo esto es 0. Entonces, una consecuencia sería que cuando el área es máxima, se cumple pues que el radio viene a ser la cuarta parte del perímetro. Acuérdate que K es el perímetro. Entonces el radio viene a ser la cuarta parte del perímetro. Entonces esa es una regla que ya algunos lo tienen presente y que si tienes pues tu memoria de elefante, ya pues en buena hora, ¿no? Lo recuerdas por si acaso, lo tienes presente. Entonces chicos, para ese máximo, entonces R debe de ser K sobre 4 y 4 veces el radio viene a ser entonces el perímetro, fija. Eso es, viene a ser el perímetro. Muy bien. Y por otra parte también tendríamos lo siguiente, entonces. Si tú reemplazas en la primera relación, vas a tener entonces lo siguiente. Reemplazas acá, K es 4R, reemplazas acá, y el valor de teta va a ser igual a 2. Entonces, será máximo entonces cuando el ángulo central sea entonces 2 radianes, que aproximadamente viene a ser entonces una gráfica así, ¿ve? Más o menos una gráfica así. Eso es, ¿ves? Este viene a ser entonces teta igual 2 radianes, eso es. Esto es R, esto es R, y acuérdate que acá el perímetro es 4R, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces esta longitud de arco será pues, en este caso diríamos es 2R. Eso, entonces, ahí es ese máximo, ¿no? ¿Y cuánto es ese valor? K cuadrado sobre 16. Ahí está, ¿ves? Entonces ya concluimos que todo esto se cumple entonces cuando el perímetro es K y se quiere determinar su área máxima, ella es K cuadrado sobre 16, la longitud del arco es 2R y además el ángulo central es 2 radios. Eso se cumple, ¿ya? Muy bien, muchachos, eso es. A continuación, entonces, vamos a ver, entonces un ejercicio ya para ir cerrando, un ejercicio de aplicar esta regla. Los ejercicios los estamos haciendo en el marco de la contextualización, es decir, estamos poniendo preguntas contextualizadas, ¿no? Muy bien, listo chicos. A ver, ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? Que para acercar un terreno que tiene la forma de un sector circular, se empleó 80 metros de alambre. Dice, ¿cuál será el valor máximo en metros cuadrados del área del terreno? Eso es, muy bien. Entonces vamos a ver, entonces chicos y chicas, vamos a ver la resolución. Eso es, resolución.
Si queremos le podemos poner un gráfico. Creo que aquí no le han puesto un gráfico, sí. No, no le han puesto un gráfico, pero si quiere lo podemos graficar. Un terreno que tiene la forma de un sector circular. Eso es. Ahí está. Un terreno que tiene la forma de un sector circular. Eso es. Ya está. Muy bien. Nos dice que se empleó 80 metros de alambre, ¿no? Para poderlo cercar. Ya, entonces acá vamos a ponerle así unas estacas y entonces dice que se ha cercado con alambre de 80 metros que tiene ese alambre. Entonces, la, la, este, entonces aquí vamos nuevamente a dibujar. Eso es. Ya está. Entonces, acá está una estaca, otra estaca y eso. Entonces, vamos a cercarlo. Ahí está. Eso es. Vamos a acercarlo. Ahí está. Y vamos a acercarlo. Eso es. Muy bien. Y esta cerca tiene 80 metros de alambre, sea 80 metros, ¿no? El alambre. Entonces, este es R, esto es R y esto es L, ¿no? Entonces, 2R más L va a ser, pues, en este caso, 80 metros, ¿no? 80 metros. Muy bien. Entonces, esto es el perímetro. Esto es lo que nosotros llamamos K, ¿te acuerdas? El perímetro K. Entonces, el perímetro es igual a 80 metros, ¿no? Eso es. Entonces, el área máxima, no se olviden que acá está la regla matemática, es el perímetro elevado al cuadrado entre 16. Eso es. Ahora, este perímetro se va a reemplazar, pues, ¿no? El valor del P80. Entonces, ese máximo va a ser igual a 80 al cuadrado sobre 16. Bueno, operando esto va a ser 400 metros, ¿no? 400 metros. Muy bien. Entonces, ahí vamos quedando respecto del tema, ¿no? Muy bien. Listo. Hola estudiantes, soy el profesor Leonid López y vamos a desarrollar en esta oportunidad la segunda práctica dirigida correspondiente a tu ciclo semestral virtual San Marcos. En esta segunda práctica trataremos los siguientes temas que corresponden al cálculo de la longitud de arco en una circunferencia y también al cálculo del área en un sector circular. Muy bien, veamos entonces el problema 1. Bien, estudiantes. Entonces, en el caso del problema 1 nos dice lo siguiente, ¿no? Determine la distancia entre dos ciudades A y B, situadas en el círculo ecuatorial, cuando en A son las 11 de la mañana y en B son las 2 de la tarde. Considere el radio de la Tierra, el cual tiene aproximadamente 6.300 kilómetros. Muy bien, y ahí tenemos las respectivas claves. Resolución. A ver, ¿qué nos están pidiendo en el problema entonces? Determine la distancia entre dos ciudades A y B. Eso es lo que nos piden. Entonces nos piden la distancia entre dos ciudades A y B, ¿no? Eso es lo que ahí nos están pidiendo. Y dato, estas ciudades están situadas en el círculo ecuatorial. Ahí tenemos el círculo ecuatorial y tenemos dos ciudades A y B. A y B. En A son las 11 de la mañana y en B son las 2 de la tarde. Ahora, estas ciudades, ya que están en el círculo ecuatorial, generan un determinado sector circular, con un radio R, que ya sabemos que el radio es 6.300 kilómetros, y también un determinado ángulo central, que le vamos a llamar teta radianes. Así es, las ciudades A, B, la distancia entre ellas le voy a llamar L. Entonces, como acá me piden la distancia entre las ciudades A y B, me estarían pidiendo L. Sabemos por longitud de arco que esta longitud L sería o no teta por radio, ¿sí o no?
Ahora, también vemos lo siguiente. A y B hay una diferencia horaria de 3 horas. En esas 3 horas se está generando un determinado ángulo central. Pero recordemos, nuestro planeta hace una rotación en 24 horas de 360 grados, ¿sí o no? En 24 horas hace una rotación de 360 grados o 2 pi radianes, ¿sí o no? Quiero saber en esas 3 horas cuánto es la rotación que ha dado, ¿no? Que precisamente sería teta radianes. Por aspa simple, recordamos que sería 24 horas por teta radianes igual a 3 horas por 2 pi radianes. De aquí, tranquilamente podemos simplificar las unidades, ¿no? Radianes con radianes se van, horas con horas se van, y de acá operando me va a quedar teta por 24 igual a 6 pi. Despejando, teta me va a salir pi cuartos. Teta es pi cuartos. Si teta es pi cuartos, quiere decir que el ángulo central es pi cuartos radianes. En el sector circular A o B hay que recordar que la longitud de arco es teta por R. Recordemos ello. La longitud de arco es teta por radio. Eso entonces, estudiantes, recordemos. Donde teta es el número de radianes y R es el radio precisamente de la Tierra, el cual el problema nos dice que lo consideremos como 6.300 kilómetros. La longitud, para ello ya tengo teta pi cuartos y R, aproximadamente 6.300 kilómetros. Tener en cuenta lo siguiente. A ver, pi aproximadamente es 3,14159 y así. Sabemos de que pi es un número irracional, ¿no? Si reemplazamos acá ese valor aproximado de pi, tendremos que la longitud entre las ciudades A y B sería de 4.946 kilómetros. Claro, ojo, hay que reemplazar pi, 3,14159, dividirlo entre 4 y multiplicarle por 6.300. Tendríamos un valor aproximado. Y este L representa la distancia que hay entre esas dos ciudades A y B situadas en el círculo ecuatorial. Muy bien, entonces la clave sería la alternativa B y marcamos. Bien, muchachos, entonces eso sería para el caso del problema 1. Pasemos ahora al problema 2. En el problema 2 nos dice lo siguiente. Según el gráfico, A o B y o AD son sectores circulares. Además, AO es 12 centímetros y nos piden hallar el perímetro de la región sombreada. Resolución, piden en este caso el perímetro de la región sombreada y tengo como dato precisamente ese gráfico. ¿Qué más te dan de dato? De que AO es 12. Si L es 12, por ser radio, OB también es 12. 12 y 12, el triángulo rectángulo AOB es un triángulo rectángulo isósceles. Y esas medidas angulares son conocidas de 45 grados. ¿Qué más? OAD es un sector circular. Si OA es 12, AD también es 12, ya que el centro sería A. OA debe ser igual a AD. Ahora, si unimos OD, también sería 12. Con ello se genera un triángulo equilátero. Sabemos que esta medida debe ser 60 grados. La medida en el ángulo A también debería ser 60 grados. Como él es 45, el otro debe ser 15. Ahora, para hallar el perímetro de la región sombreada necesito AD, que le vamos a llamar L1. Y esa longitud de arco sabemos que se calcula como teta por radio. Entonces, recordemos lo siguiente. La medida del ángulo central, que es 60 grados, debe estar en radianes. Para ello tenemos acá el factor de conversión. Pi radianes es 180 grados. Si necesito 60 grados, sería entre 3. Entonces, 60 grados, recordemos que es pi tercios radian. Con eso ya puedo calcular la longitud 1, que es parte del perímetro de esa región sombreada. Sería pi tercios por 12, por radio, que es 12. Y eso me da 4 pi centímetros, obviamente. Ahora, también necesito la longitud de C, porque también es parte del perímetro de esa región sombreada. L sub 2. ¿Cómo calculamos esta longitud de L sub 2? Sería teta por radio nuevamente.
15 grados. Recordemos factor de conversión. Pi radianes es 180 grados. Si quiero 15 grados, lo divido entre 12. 180 grados entre 12 es 15 grados. Al otro lado, entre 12 a pi radianes, me va a quedar pi doceavos. Entonces, 15 grados es pi doceavos de radián. O si deseas, 180 grados entre 12, que es lo mismo. Con eso ya tengo el SU2. Sería pi doceavos por 12. Teta por radio. Al simplificar, me va a quedar pi centímetros. Con eso ya tengo la longitud de C. Ahora, por último, para calcular el perímetro de esa región sombreada, también necesito la longitud de AC. Ya está. Y con eso ya vamos a tener todo el perímetro de la región sombreada. Sería L1 más L2 y más 12. Y eso nos va a dar precisamente lo que nos piden. L1 más L2 más AC. Sería L1, 4pi, L2 sería pi, y AC finalmente sería 12. Con eso me va a quedar 5pi más 12 centímetros. Entonces, esto representa, en este caso, la longitud, ¿no?, de todo el perímetro de esa región sombreada. Muy bien. Entonces, la clave sería la alternativa B, para lo cual marcamos. Bueno, muy bien. Veamos ahora el problema 3. En el problema 3 nos dice lo siguiente. El radio de un sector circular mide 25 unidades y la medida del ángulo central es 80 grados. Luego, si se disminuye el radio en 5 unidades, ¿cuál será la nueva medida del ángulo central? Además, el área del sector circular no varía. Resolución. Nos piden la nueva medida del ángulo central. Y al inicio nos plantea lo siguiente. El radio de un sector circular mide 25 unidades y la medida de su ángulo central es 80 grados sexagesimales. Eso es al inicio. Luego, lo que va a suceder, te dice que si se disminuye el radio en 5 unidades, entonces ahora es 20 unidades nada más el radio. ¿Cuál será la nueva medida del ángulo central? Le vamos a llamar teta radianes. Entonces, eso es lo que nos piden, la nueva medida del ángulo central, teta radianes. Y para ello tenemos un dato más. El área del sector circular no varía. Esta área S, ¿cómo lo calculamos? Esa área S, si recordamos, es teta por radio al cuadrado sobre 2, o 1/2 de teta por radio al cuadrado. Pero este ángulo central tiene que estar expresado en radianes, ¿sí o no? Entonces, factor de conversión. Pi radianes es 180 grados. Y lo podemos convertir. 80 grados, llevémoslo, en este caso, a radianes. 80 grados, abrimos factor de conversión, las unidades que necesito sobre las unidades que tengo. Sabemos que acá las unidades sexagesimales se simplifica, podemos sacar 20ava, tanto arriba como abajo, y nos va a quedar 4pi novenos radian. Con eso, ya tengo entonces el ángulo central en radianes. El área es 1/2 de teta, que sería 4pi novenos por radio al cuadrado. Lo podemos operar. Sacamos acá 4pi entre 2, te va a quedar 2pi por 625 entre 9. Y esta es la cantidad, ¿no?, de unidades cuadradas que representa el área. Ahora, veamos luego el cálculo del área en términos de teta. El área, 1/2 de teta por radio al cuadrado. 400 entre 2, 200 teta unidades cuadradas, ¿no? Entonces, ya tenemos el área. Ahora nos dicen que estas áreas no varían. Entonces, lo que vamos a hacer, los vamos a igualar. Lo igualamos. 200 teta debe ser igual a 1250 pi novenos. De acá podemos simplificar y podemos hallar teta. Con ello, nos va a salir de que teta es 25 pi sobre 36. Eso es teta, el número de radianes del ángulo central. Entonces, la medida, si quiero la medida, le agrego simplemente las unidades en radianes. Entonces, la medida de ese nuevo ángulo sería 25 pi sobre 36 radianes.
Pi radianes, 180 grados. Entre 36 te da 5 por 25, 125 grados hexagesimales, que lo podemos convertir obviamente. Entonces con eso ya tenemos que la alternativa sería precisamente la C. La clave sería la C. Muy bien, y marcamos aquí. Bien, estudiantes, veamos entonces ahora el problema 4. En el problema 4 nos dice lo siguiente. Si el área del trapecio circular es de 49 unidades cuadradas, calcule el valor de X para que el semiperímetro de la región sombreada sea mínimo. Muy bien. Piden X. Calcula el valor de X. Y eso lo tenemos acá. Entonces nos piden el valor de X. Muy bien. Calcula el valor de X. Ya está. Tenemos como dato precisamente ese gráfico. ¿Qué más? Te dicen que el área del trapecio circular es de 49 unidades cuadradas. Y esa área S, ¿te recuerdas? Se calcula como A más B entre 2 multiplicado por X. Entonces, acá tenemos ello. A más B entre 2 multiplicado por X. Y esa área es 49 unidades cuadradas. Entonces, de acá, despejando, ¿sí o no que acá te va a salir 98? A más B por X, 98. A más B sería 98 entre X. Listo. Vamos a llamarle ecuación 1. ¿Qué otro dato más nos dan? Que el semiperímetro de la región sombreada es mínimo. El semiperímetro, que le vamos a llamar P, es mínimo. Para el semiperímetro, si recordamos, de la región sombreada, es toda la suma de longitudes del contorno entre 2, A más B más 2X entre 2. Todo eso es el semiperímetro. Pero mira, acá aparece A más B. Ese A más B que tenemos aquí es 98 entre X. Entonces lo voy a reemplazar. Sería 98 entre X más 2X entre 2. Saquémosle mitad. 49 entre X más X. Lo que estamos haciendo aquí precisamente es simplificar, ¿no? Mitad, mitad y mitad. Muy bien, te va a quedar 49 entre X más X. Listo, ya lo tenemos acá. Ahora, ese semiperímetro P es mínimo. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo calculamos mínimo? ¿Qué usamos nosotros? Podemos usar una ecuación cuadrática que también se suele emplear, o si no, también podemos usar el caso de las medias. Media aritmética mayor o igual que media geométrica. La desigualdad de las medias. La media aritmética, como recordamos, es la suma entre dos, y la media geométrica de dos cantidades sería la raíz cuadrada. Ahora, si despejamos, A más B, esa suma, que era entre 2, despejando, sería mayor o igual que 2 veces la raíz del producto de esas cantidades. Entonces, acá tenemos una suma. A le vamos a llamar a 49 entre X y B sería X. A más B sería mayor o igual que 2 veces la raíz cuadrada del producto de esas cantidades. Y de acá, estudiantes, sabemos que estas cantidades X se van a simplificar. Tenemos eso precisamente ahí. Listo. ¿Qué más? Acá, raíz cuadrada de 49, recordemos que es 7, eso lo recordamos aquí, por 2, 14. Profe, el semiperímetro es mínimo. Si el semiperímetro es mínimo, quiere decir que ese semiperímetro debe ser 14. Porque es mínimo, el semiperímetro es mayor o igual que 14. Semiperímetro mínimo tiene que ser entonces 14. Quiere decir que 49 entre X más X tiene que ser 14, tiene que ser su mínimo valor. Y ya lo tenemos planteado aquí. Para que P sea mínimo, entonces 49 entre X más X debe ser mínimo, o sea 14. Muy bien. Acá formamos la cuadrática, x cuadrado, 14x, ¿no es cierto? Lo acomodamos y tenemos x cuadrado menos 14x más 49 igual a 0. Y esto es un trinomio cuadrado perfecto, que proviene de un binomio al cuadrado, x menos 7 al cuadrado. De acá despejando tenemos de que x es 7. Y precisamente es lo que nos piden. A nosotros nos piden calcule x, ¿no? Calcule el valor de x. Muy bien, con eso entonces ya tenemos que la clave, ¿no? La alternativa correcta sería la B. Muy bien, y marcamos alternativa.
Bien, estudiantes, eso sería entonces para el caso del problema 4. Muy bien. Bien, estudiantes, gracias por su atención y ya nos estaríamos encontrando en la tercera práctica dirigida la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.